Listo, mis amados hermanos, podemos sentarnos y hoy vamos entonces a hacer un ejercicio para entrar en este año. En este tiempo de encuentro bíblico vamos a ver unos temas especiales que tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con la aplicación de la palabra. Bueno, pero hoy entonces vamos a estar articulando antes de entrar en el tema de cada domingo, ¿cierto? En el tema de cada domingo. Quiero invitarlos, ¿cierto? Y el tema de hoy que vamos a ver ahorita, de pronto recordar esas pautas para hacer un estudio bíblico, ¿cierto? A veces hay preguntas, ¿cómo hago para interpretar la Biblia? ¿Cómo hago para poder hacer un estudio bíblico, un buen devocional, ¿cierto? Entonces, quiero invitarlos a el libro de Esdras, capítulo 7. Libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 6. Adelante. ¿Quién no ha leído Esdras? A ver, acá como no lo están viendo por los medios, usted puede decir, yo no he leído Esdras. ¿Todos han leído Esdras en algún momento? ¿Todos? ¿No? ¿Quién no ha leído Esdras? Todos lo han leído. ¿Listos? Entonces ya sabemos más o menos de qué trata el libro de Esdras, ¿cierto? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién no? Bueno, voy a pasar acá un voluntario de los que sí lo han leído para que me responda unas preguntas. Ahorita más tarde vamos a hacer ese ejercicio. ¿Listos? Bueno, ¿qué dice acá? 7 al 10, 7, 6 al 10, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 6 al 10, y un micrófono que se disponga a un voluntario que quiera leer esos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Un voluntario, ¿quién dijo yo? Allá mi hermanita Luz le ganó a mi hermanita Esther, gracias. Listo. Vamos entonces con Esdras, capítulo 7, del 7 al 10, ¿no? Del 6 Del al 6. 10. Bueno, y este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, entonces sabemos que está hablando del regreso, ¿cierto? Por los que hemos leído el libro, el regreso de Babilonia nuevamente a Jerusalén, ¿cierto? Que son 3 campañas, 3 grupos, y Esdras tiene un encargo acá muy importante que va a ser recuperar la ley, ¿no? Entonces, varias cosas. Nosotros hemos enseñado, hemos visto que la historia tiene 4 puntos cardinales, ¿se acuerdan? Para algo que sea histórico hay 4 puntos cardinales, ¿se acuerdan? Alguna vez lo vimos acá. Uno, ¿qué es? Un tiempo, necesariamente, hay un tiempo. ¿Qué hay otra cosa? ¿Qué otro punto cardinal? Un lugar, otro, unas personas y otro, un acontecimiento. Eso es historia, ¿cierto? Entonces son los 4 puntos cardinales para nosotros ubicarnos y efectivamente saber que esto es historia, ¿cierto? Es historia, hay elementos confirmables, hay algo que aconteció, hay unos personajes, hay una geografía y hay unos tiempos. Cuando uno va a hacer un estudio bíblico es interesante porque Esdras 7:10 realmente nos habla, ¿cierto? Este pasaje nos habla cómo es que puede ser un estudio bíblico acertado o cuál es el propósito de un estudio bíblico o un devocional. Y Esdras 7:10 dice, ¿por qué Esdras qué? ¿Qué había hecho Esdras? ¿Para qué? La ley de Jehová, y para cumplirla, ¿y para qué? Enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces,
son los pasos que uno tendría que dar mínimo para un estudio bíblico, ¿cierto? Para un estudio bíblico, para un devocional, para poder hacer, ¿cierto? Sacar la enseñanza de la palabra y poderla aplicar a nuestra vida como tal. Cuando dice Esdras había preparado su corazón, ¿cómo uno prepara su corazón para iniciar un estudio? ¿Cómo prepara uno su corazón? Ahí están los micrófonos, levanta la mano y participan. Allá, mi hermana Doris. Buenos días. En oración. En oración, ¿cierto? Necesario. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? O sea, necesariamente orar antes de qué? De poder hacer un estudio bíblico. Entonces, número 1, la oración. ¿Por qué la oración? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la oración? ¿Por qué el corazón debe ser alimentado por la oración? ¿Para qué? A ver, Pepe, otra vez. Allá en los medios lo están escuchando, para Bogotá todo La el mundo. oración es indispensable en el ser humano cristiano porque la oración da respeto, reverencia y da esa relación y comunión íntima con nuestro Creador. Ajá. Entonces, una manera de poder, ¿cierto? Necesariamente, no podemos nosotros ir directamente al texto sin pedir la asistencia y la dirección de quien inspiró los textos. ¿Vamos ahí? Eso es. Entonces, si vamos a leer 100 años de soledad, bueno, ya alma bendita, el autor ya falleció, ¿cierto? Pero si no, entonces, ¿a dónde recurrimos para que él nos diga, oiga, ¿y por qué Macondo? ¿Y por qué? ¿Y cierto? ¿Y por qué? Pues al autor y al escritor de la novela, porque él seguramente nos va a dar los datos precisos como tal, ¿cierto? Y necesariamente tenemos que nosotros ver. Hay dos cosas, uno que es la inducción y otro que es la deducción. Y estos pasos tienen que ver con un método inductivo, es decir, donde el texto yo dejo que hable, en donde yo permito que todo lo que yo le voy a preguntar salga del mismo texto, ¿cierto? Del mismo texto. ¿Qué sucede? Entonces, porque Esdras había preparado su corazón, es decir, ha dispuesto su corazón para ser guiado por el Espíritu Santo, para poder que extraer, ¿cierto? Lo que decía la ley, y dice acá, para inquirir. ¿Se acuerdan? Inquirir. ¿Qué es inquirir? ¿Se acuerdan qué era inquirir? Ya lo hemos visto acá también. Micrófono acá con Dani. Bueno, allá primero y después con Dani. ¿Cómo es? ¿Inquirir qué es? Escudriñar, ahondar lo que dice la palabra. Ojalá pues como con hermenéutica, aprender No hay la micrófono. raíz de la palabra para que la podamos entender mejor. Ok, listo. Una respuesta. Acá otra respuesta, Dani. Inquirir. Preguntar al texto. Inquirir es hacer preguntas. Es decir, llegar al conocimiento, inquirir es llegar al conocimiento por medio de preguntas, ¿cierto? Eso es inquirir. Entonces, ¿qué pregunta le vamos a hacer al texto? Pues las que el mismo texto nos esté contestando. Parece sencillo, pero se nos olvida muy fácilmente y comenzamos a deducir de una vez, ¿cierto? A deducir. Por decir algo, versículo 6. ¿Quién subió a Babilonia? Versículo 6. ¿Ahí qué dice? Esdras. O sea, es tan obvio, ¿cierto? Porque el mismo texto, y uno podría decir, ¿qué hizo Esdras? Subió a Babilonia, ¿cierto? Entonces son las preguntas que el texto, yo no puedo traer, ¿cierto? Responder cosas que el texto no me esté dando. Entonces es un estudio, ¿cierto? Un estudio inductivo en donde el mismo texto me trae las preguntas, pero el mismo texto me da las respuestas. Y esto es muy parecido a una escena del crimen, por eso ustedes verán ahí una escena del crimen como tal. En una escena del crimen, ¿qué se hace? ¿Cierto? Usted verá que una escena del crimen que hacen, ha pasado algo, ahí hay una silueta, parece que ya se han llevado el cuerpo, hay como un chorrito de sangre ahí, y hay una cantidad de elementos, ¿cierto? Claves para poder identificar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en una escena del crimen? Alguien dijo, matar al paciente. No, bueno, eso ya lo mató, ya es una escena del crimen a partir de ahí. Pero ¿qué se hace inmediatamente o qué debería hacerse inmediatamente en la escena del crimen? Claro, aislarlo, ¿cierto? Lo hemos hablado, ¿cierto? Acordonar la escena del crimen, ¿para qué? Para que nadie altere y efectivamente, cuando nosotros vamos a hacer un estudio inductivo, es la escena del crimen, ¿cierto?
Yo acordono esa porción, yo no quiero traer, ¿cierto? Elementos preconcebidos. Por ejemplo, en las noches navideñas recordamos a los 3 Reyes Magos, ¿no? Ay, sí, vamos a leer esa porción de Lucas y de Mateo y vemos los Reyes Magos y hasta le tenemos nombre. Pero resulta que eso no lo dice la Biblia, sino son conceptos que hemos involucrado, ¿cierto? Hemos metido a la escena del crimen y lo que necesitamos sacar es la información ¿de dónde? De allá, exactamente. Entonces, el estudio inductivo lo que hace es que yo acordono, ¿cierto?, la porción de la palabra en un contexto y atención. No voy detrás de el jarrón roto, ¿cierto? No voy mirando la mesita o la nevera allá, no voy mirando el cuchillo, sino ¿qué tengo que hacer? Tener claro los elementos y cómo los elementos se relacionan entre sí, porque esa es la lectura de la escena del crimen, no un objeto por aparte, ¿cierto? Sino cómo se relacionan entre sí los elementos. ¿Para qué? Para dar una lectura correcta de la escena del crimen. Así es que funciona, ¿cierto? Se acordona. En arqueología lo mismo. Por eso entre arqueología y el guaquero hay una diferencia. Al guaquero le importa el Santo Grial, ¿no? Indiana Jones, los que hayan visto la película, eso no tiene nada que ver con la arqueología. La arqueología lo que le interesa es cómo se relaciona, por eso ustedes verán en los arqueólogos allá con una escobita. Cuidado, mueve un huesito. Cuidado, mueve una cucharita, porque se alteró ¿qué? La lectura, la escena, y la lectura de esa escena arqueológica se va a alterar, ¿cierto? Se va a alterar. Entonces resulta que un colmillo, un jabalí, pueden decir que era un antepasado del hombre, y ya, y quedó ahí registrado en la ciencia y todo el mundo lo cree como dogma de fe. Sí ve, eso es evolución. Entonces resulta que un estudio inductivo también tenemos que referenciar los elementos que aparecen ¿qué? Aquí y no en otra parte, ¿cierto? Aquí y las preguntas que me esté haciendo que me esté contestando el texto. ¿Qué preguntas podemos hacerle ahí? ¿Qué preguntas podríamos hacerle a la escena del crimen? Que la escena del crimen me responda de una vez. ¿Qué preguntas se le ocurren? A ver, levante la mano y una pregunta allá, mi hermano Raúl, una pregunta que la escena del crimen me responda. ¿Quién era Esdras? ¿Quién era qué? ¿Quién era Esdras? No, acá en la escena del crimen primero. Estaba hablando en la Biblia. Ya, acá, en la escena del crimen. No. Estaba concentrado. Ok, una pregunta. Ya, no se me adelante. A la escena del crimen. Que la escena del crimen me responda. ¿Sí? ¿Dónde queda esa vivienda? ¿Eso está respondido en la escena del crimen? No. Para nada. Para nada lo responde. ¿Cierto? ¿O sí? ¿Quién entró por la puerta? ¿Me lo responde la escena del crimen? Tampoco. No sabemos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Un asesinato. ¿Será que sí? ¿Cierto? ¿Cuál fue el arma? Yo les voy a decir una pregunta. ¿Qué hora está marcando el reloj? ¿Lo está respondiendo la escena del crimen? Entonces una pregunta válida, porque sí lo está respondiendo la escena del crimen. Otra pregunta por allá. Pastor, porque ahí en la escena, porque está rota la matera. Porque ¿No? se contesta. No se contesta. No se contesta. Si ven que parece fácil, pero allá, Dani, hay una pregunta allá, Dani. A ver, preguntas que estén respondidas acá. ¿Sí? ¿Muy claro o no? A ver, Dani, micrófono. ¿De qué manera fue el ataque? ¿De qué? Manera fue el ataque. ¿De qué manera fue el ataque? ¿Será que sí? Yo diría que le rompieron la maceta en la cabeza y lo mataron. Allá hay una pregunta. ¿Lo allá que está en la pared es sangre o salsa de tomate? No sabemos. Allá, miren que las preguntas, allá. ¿Dónde quedó el cuerpo? ¿Dónde quedó el cuerpo?
¿Hay una señal dónde? Hay una señal que el cuerpo pudo quedar en el piso. Otra señal, a ver, otra pregunta. Que la persona se defendió porque la escena está totalmente revuelta con cosas destruidas y todo eso quiere decir que la persona dio lucha para que lo mataran. O el dueño era un desordenado de primera. ¿Qué tal que el ladrón o el asesino estaba buscando era algo y él fue el que desordenó? Si vamos, entonces miren lo interesante, que hacer preguntas no es fácil, porque es que tienen que ser respondidas de una manera directa por la escena. Ya les di un ejemplo, ¿qué hora está marcando el reloj? Ahí está. Yo podría decir otro ejemplo, ¿de qué color es la matera? ¿Cierto? Blanca. ¿Cierto? Entonces, pero la está respondiendo la escena del crimen. Una pregunta podría ser, ¿esa puerta fue violentada? O sea, la imagen me podría decir si sí o si no. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces vamos ahí, vamos en poder hacerle preguntas y esto va a ser exactamente lo mismo en un estudio inductivo, ¿cierto? Que a veces las preguntas que hacemos no son las correctas y por lo tanto sacamos las conclusiones incorrectas. Entonces es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio que hay que hacer para un estudio inductivo, ¿cierto? Poder hacer las preguntas. Ahora sí, mi hermano Raúl, ¿qué preguntas podríamos hacerle al texto? Ahora sí, al texto que acabamos de leer. ¿Qué pregunta le podemos hacer? Gracias. Pues yo le diría que quién era Esdras. ¿Quién era Esdras? Ahí dice dónde era, ¿sí lo responde el pasaje? En el 6 dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés, o sea, Ay. era un estudioso. Exacto. Entonces, eso lo dice la porción, lo contesta, sí o no, ¿cierto? Sí lo contesta. Entonces, miren que ustedes que parece muy obvio, pero cuando se hace el estudio no va a ser tan obvio, ¿cierto? Yo no puedo decir, acá, ¿Esdras tenía tíos? El texto no me lo dice y no me está enseñando estas cosas. ¿De qué color era el cinturón de Esdras? Tampoco, ¿cierto? ¿Cómo se peinaba Esdras? Nada de estas cosas. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer a este texto? Vivi, allá hay un micrófono. Porque el rey le concedía todo lo que pedía. ¿Por qué el rey, sí está contestada esa pregunta? Porque la mano del Señor, su Dios, estaba con él. ¿Sí? Ahí está contestada. Puede ser, ¿cierto? Y ahí está contestada. ¿Por qué? Y ahí, porque la mano. Otra pregunta que tengamos en el texto. Otra pregunta. A ver, otra pregunta. ¿No encontraron más preguntas? Hacerle al texto. ¿Quiénes subieron con él a Israel? ¿Quiénes subieron? ¿Y ahí está contestado? Sí. ¿Quiénes? No, ¿quiénes subieron a Jerusalén con él? Entonces, la respuesta es los hijos de Israel. ¿Y quién más? Y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ok. Entonces, es muy importante saber, ¿cierto? Estas preguntas que a primera vista, y es un ejercicio que uno dice, pero es el ejercicio básico para poder interpretar, ¿cierto? Sí, Santiago. Otra pregunta. Otra pregunta sería, ¿cuándo llegó Esdras a Jerusalén? ¿Cuándo llegó? ¿Cierto? Y ahí está contestado. Sí, en el 8 dice que en el mes quinto del año séptimo del rey. Ajá. Entonces, ¿y por acá Santiago tenía otra o no? ¿La misma? ¿Se copió? ¿Víctor se copió? ¿Le quitó la pregunta? Ese Víctor es terrible. Entonces, un ejercicio tan sencillo, ¿cierto? Pero que exige cierta directriz, ¿cierto? Para poder hacer un estudio bíblico. Eso es lo que se llama, mis hermanos, observación, ¿cierto? Observación. La observación va a ser básica para un estudio bíblico, para un devocional, porque la observación me invita a hacer preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles son las 6 preguntas? Algunos las sabrán. ¿Cuáles son las 6 preguntas que
se hacen en la observación. ¿Cuáles son las 6 preguntas? Exacto, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Es decir, para poder descubrir o para poder saber qué es lo que está pasando en ese momento, qué se está diciendo, qué tema se está hablando, ¿cierto? Otra pregunta es otra pregunta sería ¿qué? ¿Quién? ¿Cierto? Para descubrir, ¿cierto? Para poder saber qué personas y qué personajes están involucrados en esa escena, ¿cierto? Otra pregunta, ¿cómo? Para descubrir los detalles, ¿cierto? Para descubrir los detalles. Entonces tenemos qué, quién, cómo. Otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Cierto? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? Y una sexta, el por qué. ¿Por qué? Entonces son 6 preguntas que posiblemente ustedes las tienen muy juiciosamente en sus devocionales para poder entender e interpretar un texto bíblico. ¿Vamos ahí? Eso es lo que se llama un estudio inductivo, es decir, que las respuestas finalmente las voy a sacar sí y solo sí. ¿De dónde? De la palabra, del texto, ¿cierto? Del texto. Esto va a ser muy interesante con cualquier enseñanza, con cualquier predicación, porque finalmente a veces y sobre todo cuando hablamos de la carta a los romanos, decimos, eso quiere decir tal cosa, porque hemos escuchado tantas líneas doctrinales, nos hemos casado con una y seguramente hemos abandonado un estudio inductivo que nos va a llevar de manera segura a lo que realmente está respondiendo el texto. ¿Vamos ahí? Entonces, ¿quiénes hacen este devocional así, con esas preguntas? ¿Quiénes ustedes hacen ese devocional? ¿Quiénes no lo hacen así? Bueno, el resto como que no hace nada. El resto no tiene devocionales. ¿Ya? No tiene estudio bíblico. Bueno, ahí está BBN, está Emmaús, está el seminario interno, nocturno, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, parece sencillo. Y miren, para algunos dice, ¿cómo puedo hacer un estudio bíblico? No tiene que ir muy lejos. Pues comience por Génesis, ¿cierto? Comience por esta página, me sobra acá. No, mentira, no me sobra nada. Ay, se me fue. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Dónde? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. Así que no necesariamente tenemos que, porque a nosotros nos gustan esos desafíos, voy a estudiar todo el libro pues comencemos por porciones corticas, porque es el ejercicio. Es decir, si usted quiere levantar una pesa de 100 kilogramos, ¿cierto? ¿La va a levantar de una vez? ¿Cómo tiene que comenzar? Unas cositas que llaman mancuernas. Yo creo que es cierto. Yo para levantar los 120 kilos que hoy levanto en mis ejercicios ¿qué pasa, mi hermana, por favor? De esa incredulidad, pues tuve que practicar mucho. No, realmente los 2000 y pico gramos que estoy levantando hoy en día me costaron mucho. Ya me duelen las articulaciones y todo. Pero es lo mismo. Cualquier disciplina necesita comenzar por algo. Y a veces la gente se desanima comenzando un estudio bíblico porque comienza con unas cosas densas y claro, pues se desanima al terminar porque no tiene tiempo, porque no entendió, porque ahora ¿quién me explica? No, comencemos por cosas básicas y mire por ejemplo este versículo 1:1 de Génesis, 4 preguntas y ya podemos hacerle y ahí comenzar a avanzar, ¿cierto? Comenzar a avanzar. No tenemos que estar haciendo cosas, sino como es un ejercicio, no hagamos cosas tan complicadas. Comencemos por algún lado, ¿cierto? Yo los motivo y los animo a que comencemos por este lado. Así que la interpretación, ¿qué tiene que ver? Obviamente ya vemos el paso de observación y la observación es hacerle preguntas que el mismo texto nos conteste. Bueno, se me acabó la escena del crimen. Listo. Entonces, cuando yo hago preguntas al texto, ¿cierto? A la escena del crimen, eso porque está, ese jarrón está roto, ya estaba roto, ¿cierto? Y comienzo mire, acá están los fragmentos, comienzo a ver toda la escena del crimen, puedo comenzar a deducir, ¿cierto? Algunos elementos, pero leyendo la escena del crimen, ¿cierto?
No puedo decir, uy, lo atacaron entre 5 personas y lo mataron. No lo dice la escena del crimen, ¿cierto? No me da más datos de los que no puedo hacer otra cosa. Porque posiblemente si yo comienzo a sacar conclusiones preconcebidas, puedo meter a la cárcel al inocente y al culpable lo puedo dejar libre, ¿cierto? Es la escena del crimen. Tengo que hacer una lectura muy acertada y es exactamente lo mismo de la arqueología. La arqueología no le interesa el Santo Grial, el arca perdida, cazadores del arca perdida, eso es guaquería, esos son guaqueros. A la arqueología seria le interesa es leer qué era lo que estaba pasando acá. Alguna vez di el ejemplo, si el Señor nos viniera hoy por su iglesia y nos arrebatara, ¿cierto? Que haría un poco de cosas ahí regadas, digámoslo así, ¿no? Seamos así imaginativos, y entonces viene el FBI, el CTI, el ADIJIN, ¿qué pasó con toda esta gente? Se perdió, lo secuestraron, ¿cierto? Y comienza a leer la escena, y dice, acá alguien parece que estaba enseñando. Allá parece que había una señora, acá había un caballero, y comienza a leer la escena, ¿cierto? No le interesa sacar los elementos fuera del contexto porque va a llegar a conclusiones erradas o erróneas. Entonces, preguntar. Y el paso de interpretación, un primer paso, es que el texto es el que rige la interpretación. El texto es lo que rige, ¿cierto? No lo va a regir mis prejuicios. Acordémonos que algo que tenemos que luchar con la interpretación es con nuestra cosmovisión, ¿cierto? Con nuestra cosmovisión. Hablábamos de un ejemplo con Pablo, el ejemplo de esclavo. Sí, yo he visto muchas películas de esclavos, de esos que traen del África y los flagelan y los abusan, ¿cierto? Uno se cree que Pablo está así, vino en un barco y está flagelado por así un amo castigador, humillante, ¿cierto? Pero hemos visto por el contexto que Pablo está pensando en otro tipo de siervo, ¿cierto? En su cosmovisión diferente a nuestra cosmovisión occidental. Luchamos mucho en nuestra cosmovisión porque nuestra filosofía occidental afecta nuestra interpretación. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a saber, una de las maneras de interpretar es qué significó para los destinatarios originales. ¿Qué significó? Es decir, una de las cosas cuando vemos lo del chip y todo eso, la marca La Bestia y la vacuna, el COVID, todas esas cosas, ¿sería que eso estaban entendiendo los destinatarios originales? Que iba a haber una gran pandemia y le iban a meter todos esos cuentos que salieron en la pandemia y que el código de barras es la marca de la bestia. ¿Sería que ellos entendieron esas cosas? ¿Había código de barras en esa época? ¿Había chips? ¿Había vacunas? Entonces tenemos que mirarlo, ¿cierto? Para interpretar, mirar cómo lo estuvieron o pudieron interpretar los destinatarios originales. Vamos ahí, cómo lo pudieron interpretar, cómo lo asumieron. Siempre también para seguir en nuestro estudio vamos a tener que ver el contexto, ¿cierto? El contexto que enmarca un pasaje. Es decir, que si hay un contexto de un pasaje, tenemos que irnos atrás o adelante y leer, ¿cierto? Si no queda contestado, entonces en el anterior versículo nos vamos por el capítulo completo. Si no queda contestado en el capítulo completo, tenemos que irnos ¿a dónde? A el libro completo. Así que para un estudio inductivo, la mejor manera es tener un panorama bíblico muy, ¿cierto? Muy preciso, lo más preciso. Por eso es necesario leer la Biblia, hacer una lectura, un ejercicio de lectura bíblica, de día a día, tener un plan de lectura como tal y poder conocer qué dice la Biblia, ¿cierto? Poder conocer qué dice la Biblia. Es interesante, estamos precisamente mirando algunos materiales, ver que hay varias líneas de pensamiento, unos que son dispensacionalistas, otros que son teología de pactos, y uno comienza a confundir si eso qué significa. No, pues vamos a lo que es el texto, ¿cierto? Y cómo está obrando Dios en cada momento, en cada curso de la historia de la salvación. Esa va a ser la mejor manera. ¿Cómo obra Dios en cada momento para poder interpretar, ¿cierto? Un pasaje bíblico. O sea, si no queda por el contexto del versículo anterior o por el versículo posterior, el capítulo, y si no queda por el capítulo, tenemos que irnos por el libro, ¿cierto? Por el libro. ¿Qué será interpretar las escrituras literalmente? ¿Qué será interpretar las escrituras literalmente? Es un principio
bíblico de estudio inductivo hay que interpretar literalmente. ¿Qué significa eso? Literalmente, lo que dice tal cual, ¿cierto? Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos ahí? ¿Sí? Cuando vamos al Apocalipsis, ¿cierto? Vemos una bestia, ¿cierto? Con cuernos y todo eso, entonces eso es literal, ¿sí o no? No, pero acaban de decir que es literal. Entonces el Apocalipsis no es literal. ¿Sí o no? Sí, pero no. Correcto. Literal, ¿qué ibas a decir? No, ya no. Literal y literalismo son dos aspectos diferentes, ¿cierto? Literal quiere decir que, y eso nos exige, es que miren, mis hermanos, la lectura de la Biblia, eso no es cualquier cosa. O sea, tenemos la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo, pero Él nos ilumina que por favor ejercitemos lo que Él mismo nos ha dado, ¿cierto? El cerebro, ¿cierto? Y resulta que hay muchas figuras literarias, ¿sí o no? Muchas figuras literarias. Una, por ejemplo, un ejemplo. Prosa. Otra. Otra. Poesía. ¿Qué otra? Pero figuras, la metáfora. La metáfora. Perfecto. Otra figura. Hipérbole, analogía, ¿cierto? Entonces, interpretar literalmente quiere decir que reconocer las figuras literarias que aparecen describiendo ciertos eventos. Entonces, parece entonces que cuando vemos esos cuernos y todas esas cosas en Apocalipsis, ¿qué figura literaria será eso? Sí. Un símil, ¿cierto? Puede ser porque, o cuando vemos, no, hay ciento y pico figuras literarias, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? Como 108 figuras literarias. Entonces, eso es impresionante. Así que para hacer un estudio bíblico serio, usted tendrá que primero aprender las 100 y pico figuras literarias. Pero efectivamente parece, pero en algún momento tenemos que dar. Yo no las conozco todas. Yo no, lo voy a manejar al derecho al revés. Hay muchas figuras literarias que se nos escapan. Pero efectivamente la Biblia es de una riqueza literaria impresionante. Impresionante, ¿cierto? Tiene símiles, tiene metáforas, tiene parábolas, es decir, tiene muchas figuras literarias y necesariamente tenemos que saber qué figura literaria está utilizando el autor. Entonces también es una parte para poder interpretar, ¿cierto? Para no imaginarnos, uy, esa bestia que salió del mar, uy, qué miedo, uy, qué susto. Y por allá nos imaginamos como algo así como el metaverso, ¿no? Un poco de monstruos así. Sí, micrófono acá. Pastor, es que tú ahorita estabas diciendo que cuando uno no encuentra la respuesta en el versículo, en el capítulo, se encuentra en el libro, pero muchas veces nos tenemos que ir también a toda la Biblia para encontrar la respuesta, por lo menos el ejemplo que estás colocando de Apocalipsis. Ajá. No me puedo quedar solamente con el libro y tengo que irme al Antiguo Testamento, lo que quieren decir muchas cosas que para nosotros de pronto no tiene significado en el Antiguo Testamento, no está respondiendo lo que quizás signifique eso. Perfecto, sí. Entonces, para decir algo, vamos a ver esos paralelos conociendo toda la Biblia como tal. Entonces decimos, oiga, curioso que ahora el árbol de la vida, y si yo no he ido a Génesis, pues no tengo ni idea del árbol de la vida que pasó, ¿cierto? El por qué ahora aparece, y eso hace que nuestro ejercicio de interpretación sea un poco más cuidadoso, ¿no? Muy fácil hoy en día. Lo preocupante de hoy en día es que hay tanta información y tantas personas y estudiosos, y gracias a Dios y gloria a Dios por esos siervos que predican, que enseñan de manera muy seria, pero algo que está causando y cierta preocupación es que como eso ya está, ¿para qué yo hago el esfuerzo? Entonces yo hago clic en mi celular, ¡pum! Devocional, no sé qué, ¡uy! Ya está. ¿Listo? ¿Perfecto? Es como cuando se pierde el encanto de hacer el almuerzo, ¿no? Vamos a comer pizza, al otro día vamos a comer hamburguesa, vamos a comer, ¿cierto? Entonces, lo que otros preparan. Y no sabemos si la salsa con la que la preparan
¿Está bien o no? No sabemos las medidas, ¿eh? Sabe rico, parece que nos engordamos, pero no sabemos cómo está preparada, ¿cierto? Entonces, la preocupación hoy en día de tantos medios y tanta información es que está a un clic de distancia y todo nos gusta de inmediato. Uy, acá ya está todo explicado. Chévere. Listo. 5 pasos para la oración efectiva. Lo escuché, pero lo peor de todo, no lo apliqué. Eso es lo que está pasando. Así que la preocupación no solamente es la cantidad de información, que la tarea ya está hecha, sino que la escuchamos, pero no la estamos aplicando. No la estamos aplicando. Entonces, es una invitación a poder tener esos 3 elementos. La observación en un estudio bíblico. Primero, la observación, hacerle preguntas al texto. Segundo, la interpretación, es que, ¿qué quiere? Es decir, ¿cómo lo tomaron los destinatarios originales? ¿Qué problema está abordando el autor? ¿Cierto? Poder ahora sí profundizar un poquitico en interpretar, ¿cierto? Interpretar como tal. Despojarnos de nuestras convicciones, de nuestra cosmovisión, ¿cierto? El ejemplo de los Reyes Magos, a mí me enseñaron que eran Melchor, ¿cómo eran? Ustedes saben más de eso, ustedes son más religiosos. No, Melchor, Gaspar y Baltasar. A mí me lo enseñaron así, pero resulta que en la Biblia no está. Estoy introduciendo, ¿cierto? Por eso hay 2 palabras bien interesantes, exégesis e eisegesis. Exégesis, sacar, eisegesis es cuando yo meto conceptos a la Biblia, ¿cierto? Son 2 conceptos diferentes. Exégesis es sacar, extraer, y eisegesis es cuando yo involucro. Entonces, muy mala idea involucrar conceptos. Y ahora la interpretación. La aplicación va a ser correcta en la medida en que la observación y la interpretación sean correctas, la aplicación necesariamente tiene que ser correcta, ¿cierto? Necesariamente correcta. Interpretación solamente hay una, no muchas interpretaciones como a veces decimos. ¿Por qué? Cuando decimos acá, ¿quién es Esdras? Dicen, y ahí está. Yo no puedo decir, no, a mí me parece que Esdras era como capitán de un barco, ¿no? No tiene sentido, no puedo imaginarme. Estoy trayendo conceptos que no son de la Biblia, así que si yo imagino y doy conceptos de Esdras, la aplicación va a ser terrible, ¿cierto? Va a ser terrible. Así que una buena observación más una buena interpretación necesariamente debería dar como resultado una buena aplicación, una muy buena aplicación. Eso es entonces, ¿cómo? Y siempre tenemos que entender, no que entendemos con nuestra mente occidental, eso es algo que los autores nos recomiendan, sino que entendieron ellos en su mente oriental, ¿cierto? En ese contexto y no nuestra filosofía occidental, o si no vamos a cometer errores, ¿cierto? Vamos a cometer errores de interpretación y obviamente de aplicación. ¿Vamos ahí? Entonces, básicamente, eso es lo que quería poder articular, ya que teníamos este espacio hoy. Y dentro de 8 días ya comenzaremos nuestro ciclo de encuentro bíblico como tal. Entonces, para que podamos tener, pero no quería dejar pasar este tiempo sin recordarles, primero, animémonos a estudiar la palabra, ¿cierto? A tener ese plan de lectura. No corramos, es decir, vaya a su ritmo, porque es que a veces los retos y los desafíos son una tragedia. Ah, ya me quedé, entonces ya, no, ya dejé porque ya me quedé en el martes, tenía que leer 3 capítulos. No, vaya a su ritmo, ¿cierto? Vaya a su ritmo como tal. Si usted va a leer la Biblia en 3 años, pues hágale en 3 años, pero comience, ¿cierto? Comience en algún momento. Si usted quiere comenzar a aprender y a sacar sus estudios bíblicos, no comience por Ezequiel o por Apocalipsis, ¿cierto? Comience por libros, ¿cierto? Muy históricos, muy Génesis, así, para poder conocer. No se vaya a meter con temas, porque lo mismo, es un ejercicio. Vuelvo y repito, yo no puedo levantar 100 kilogramos, 50, si yo primero no me he ejercitado con pesos, ¿qué? Menores, ¿cierto? Menores. El tema de memorización este año, ya vienen 2, 3, hay un buen pasaje de Éxodo. El desafío de José esta semana, ¿cuál fue? ¿Aprender qué? Uy, ¿no han leído? Bueno, ¿no tienen WhatsApp? No. ¿Eso es caja del diablo? No se miren. El desafío, los 10 mandamientos. Éxodo, los 10 mandamientos. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Ya, de memoria.
desafío aprenderse los 10 mandamientos, ¿no? Porque eso nos va a facilitar una pregunta que si usted se considera una buena persona, ¿no? ¿Te consideras una buena persona? Entonces ahí están los 10 mandamientos para hacernos eso. Entonces, repito, ¿qué horas tenemos? Perdón. ¿Para las 10? Para las 10:20. Ok. Hay un material, mi hermano Raúl, qué pena, hay un material allá en una bolsita que quiero que vayamos estudiando para lo que vamos a ver de Romanos también. Son unas copias con unas definiciones. Lo traje por familias, así que de pronto no es para todos, pero hay unas copias. Es un tríptico, dóblelo en su casa, para que por favor las distribuyamos. Lo va a leer, tiene que ver con lo que vamos a ver en Romanos, para que lo vaya estudiando, ¿cierto? Ver esas terminologías, son términos que tienen que ver con pecado. Y aprovecho entonces este tiempo para invitarlos. ¿Y esta terminología para qué? Para poder motivarnos a investigar términos. Eso es muy interesante, los términos que Pablo está utilizando en cada momento. Entonces uno por familia, ahí para que lo tengan, por pareja, porque creo que no alcanzaría por persona. Entonces para que usted vaya a su casa y lo pueda leer. Y tiene que ver con la terminología que se utiliza o que utiliza Pablo para el tema del pecado. Entonces, eso es para motivarle un poquitico a que usted también investigue otros términos, ¿cierto? Otros términos, de pronto justicia, de pronto otros términos, pero quiero motivarlos a estudiar la Biblia, a que estemos inquietos para estudiar. Ahí usted puede doblarlo como tríptico y en la portada debe estar la presentación, ¿cierto? La presentación. Ahí usted va a encontrar. Y también a los que están de pronto allá en sus casas, de todas maneras lo enviaré por PDF a través de WhatsApp para que ustedes tengan presente esa terminología que aparece ahí que el apóstol Pablo da. Es como para irnos involucrando un poquitico en el tema de poder estudiar la Biblia y poder entender un poquitico lo que vamos a ver este año. ¿Listos, mis amados hermanos? Ok, entonces era una motivación para este año, para que ustedes estén preguntando el texto, hablen con el texto, dialoguen con el texto, oren antes de un estudio bíblico, oren pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, oren como oraba el apóstol Pablo por su iglesia, por la iglesia en Éfeso, ¿no? Por conocimiento de la palabra, por el entendimiento de la palabra y por la sabiduría para aplicar lo que había entendido y conocido en la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar y oremos, mis hermanos, oremos en este tiempo para continuar con el culto del día de hoy. Buen Dios, Padre eterno, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, buen Dios, porque una vez más nos permites conocer más de tu palabra, para lo cual, Señor, queremos pedirte en el día de hoy el conocimiento, Señor, de tu palabra, que nos inquietes a buscarla, Dios mío, Señor, a leerla, a poder, Señor, comer esas palabras, Señor, ese alimento espiritual que tú, Señor, has preparado y que es un alimento necesario para nuestras vidas. Ayúdanos también, por tu Santo Espíritu, a entenderla a la manera como tú la has expresado, bendito Señor. Por eso, Señor, danos ese entendimiento de tu palabra, de tu escritura, de tus propósitos, de lo que tú, Señor, has revelado en ella y que hoy, Señor, iluminados por tu Santo Espíritu, necesitamos entender. Señor, para aplicarla de manera sabia a nuestra vida, a cada momento, a cada circunstancia, Señor. Gracias una vez más, porque eres tú el que da ese querer como el hacer, y una vez más también reconociendo que tú, Señor, das esa sabiduría que viene de lo alto, y cuando te la pedimos, Señor, tú estás dispuesto a darla, Señor. Gracias, buen Dios. Y aquí, una vez más, colocamos este tiempo en tus manos para darte la gloria y la adoración que te corresponde. Oramos, Señor, por los que no pueden venir hoy, en el día de hoy, por diferentes motivos, de pronto por salud, de pronto por algunos compromisos, de pronto por circunstancias de no estar acá en la ciudad. Y te pedimos que también, Señor, los guardes de todo mal y peligro y que entre todos, juntos como iglesia, te demos la gloria y la exaltación a ti. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, buenos días. Los invito a que